Cummins continúa liderando a la industria con sus esfuerzos para reducir las emisiones de escape de motores diésel. Los diseños más recientes de motor han incorporado cambios al motor base y han optimizado los sistemas de aire, combustible y control. Con la adición de la nueva tecnología de recirculación del gas de escape, las emisiones totales de escape están siendo reducidas incluso más. Estos cambios resultan también en desempeño mejorado de arranque en frío, torque de accionamiento del embrague y respuesta transitoria. Dicho simplemente, el sistema de recirculación del gas de escape toma una porción del gas de escape y la regresa a la cámara de combustión. Para ayudar a entender cómo esto reduce las emisiones perjudiciales, repasemos primero algunos de los principios de la combustión diésel. En un motor diésel, la combustión ocurre cuando es inyectado combustible en un cilindro que contiene aire bajo alta presión y temperatura. El combustible rápidamente quemado libera una gran cantidad de energía térmica. La liberación de energía térmica incrementa drásticamente la presión en el cilindro. Esta presión incrementada impulsa hacia abajo el pistón. Esta transferencia de energía térmica a energía mecánica hace posible propulsar un camión, operar un generador o efectuar otros trabajos innumerables para los que están diseñados los motores Cummins. Los tres requerimientos para que ocurra la combustión son aire, calor y combustible. El aire es una combinación de aproximadamente 21% de oxígeno, 75% de nitrógeno y 4% de otros diversos gases por volumen. De estos gases, el oxígeno es el único que soporta la combustión. Sin embargo, como lo veremos más tarde, el nitrógeno y otros gases tienen un impacto en las emisiones de escape. Entre más oxígeno esté disponible para la combustión, más alta es la eficiencia de combustión. Una libra de combustible necesita aproximadamente 20 libras de aire para quemarse eficientemente. La densidad del aire es la medición de moléculas de oxígeno dentro de un volumen fijo de aire. Entre más alta sea la densidad del aire, más moléculas de oxígeno están disponibles para combustión. El aire en altitudes elevadas es menos denso que el aire a nivel del mar, pero la relación de oxígeno a nitrógeno permanece igual. La densidad del aire no solo es afectada por la altitud, sino también por la temperatura del aire ambiente y la humedad. Cuando las moléculas de aire y todos los gases en cuanto a eso están en una temperatura más alta, las moléculas están más separadas. Cuando ellas están más frías, ellas están más juntas. La humedad, es decir, agua evaporada en el aire, deja menos espacio para las moléculas de oxígeno en un volumen fijo de aire, comparado con el mismo volumen de aire con humedad más baja. Por lo tanto, el aire húmedo y caliente no crea buena eficiencia de combustión, porque hay muy pocas moléculas de oxígeno en un volumen fijo. Sin embargo, el aire frío y seco es excelente para combustión, porque hay más moléculas de oxígeno en un volumen fijo. El calor es producido durante la carrera de compresión. Conforme el aire en el cilindro es comprimido, las moléculas de aire rozan unas contra otras, creando fricción. La fricción eleva la temperatura del aire al punto que cuando el combustible es inyectado en el cilindro, la mezcla es encendida y comienza a quemarse. En resumen, para que la combustión tenga lugar, debe introducirse la cantidad apropiada de aire en la cámara de combustión. El pistón en su carrera hacia arriba comprime el aire produciendo fricción entre las moléculas de aire, lo cual eleva la temperatura en el cilindro. En el momento apropiado es inyectado combustible dentro del cilindro. La compresión en el cilindro continúa hasta la ignición. En ese punto tiene lugar la combustión, creando energía térmica. Una porción de la energía térmica es convertida a energía mecánica, impulsando hacia abajo al pistón. Inyectar más tarde el combustible dentro del cilindro durante la carrera de compresión le da menos tiempo al combustible para mezclarse con el aire, antes de la ignición. Esto baja la temperatura real de combustión, lo cual resulta en la formación de menos gases de NOx. Sin embargo,
Esto resulta también en eficiencia de combustión ligeramente reducida. Por lo tanto, atrasar demasiado la sincronización puede conducir a emisiones más altas de hidrocarburos y a desempeño inaceptable del motor. El combustible, el tercer elemento necesario para la combustión, está compuesto casi enteramente de combinaciones de hidrógeno y carbono. Los combustibles difieren en su relación de hidrógeno a carbono. Estas variaciones son referidas comúnmente como hidrocarburos. La liberación de calor durante el proceso de combustión es realmente una reacción química. La energía que originalmente enlazaba juntos al hidrógeno y al carbono es liberada en la forma de calor. Los hidrocarburos reaccionan con el oxígeno en el aire durante la combustión, para formar agua y gas de dióxido de carbono. Ambos de estos subproductos de la combustión son inocuos cuando se expulsan hacia la atmósfera. Conforme el combustible es quemado, son creadas dos amplias categorías de sustancias indeseables, siendo la mayor combinaciones de oxígeno y nitrógeno, específicamente dióxido de nitrógeno NO2 y óxido nítrico NO. Colectivamente, estos compuestos son conocidos como óxidos de nitrógeno o gases NOx. El combustible sin quemar o parcialmente quemado resulta en otro grupo de químicos perjudiciales emitidos enseguida de la combustión. El combustible sin quemar es hidrocarburo en naturaleza. Estas emisiones de escape son referidas como materia de partículas o hidrocarburos. Para reducir la cantidad de contaminantes perjudiciales en el escape, el proceso de combustión debe controlarse más precisamente. Para hacer esto, debe ajustarse el periodo de retardo de encendido. El periodo de retardo en encendido es la cantidad de tiempo a partir de cuando el combustible es inyectado primero en el cilindro hasta que el combustible comienza a quemarse. Una de las formas de ajustar el periodo de retardo de encendido es atrasando o adelantando la sincronización de inyección. Con la sincronización de inyección atrasada, el combustible es inyectado dentro del cilindro más tarde en la carrera de compresión. Con la sincronización de inyección adelantada, el combustible es inyectado dentro del cilindro más pronto durante la carrera de compresión. Inyectar más tarde el combustible dentro del cilindro durante la carrera de compresión le da menos tiempo al combustible para mezclarse con el aire, antes de la ignición. Esto baja la temperatura real de combustión, lo cual resulta en la formación de menos gases de NOx. Sin embargo, esto resulta también en eficiencia de combustión ligeramente reducida. Por lo tanto, atrasar demasiado la sincronización puede conducir a emisiones más altas de hidrocarburos y a desempeño inaceptable del motor. Entre más pronto sea inyectado el combustible dentro del cilindro durante la carrera de compresión, más largo será el periodo de retardo de encendido. Esto da más tiempo para que se mezclen el aire y el combustible. Esto resulta en temperaturas de combustión más altas, menos combustible sin quemar, y por lo tanto, emisiones reducidas de hidrocarburos. Sin embargo, adelantar demasiado la sincronización promueve la creación de un nivel inaceptable de gases de NOx. Así que usted puede ver que hay una relación muy estrecha entre la temperatura de combustión y la cantidad y tipo de emisiones que resultan. La sincronización adelantada crea temperaturas de combustión más altas, es decir, las temperaturas son lo bastante altas para promover la combustión completa y reducir HCS, pero fomentan una formación de NOx. La sincronización atrasada crea temperaturas de combustión más bajas. Esto reduce NOx, pero ya que el combustible no es capaz de ser quemado o quemado completamente, esto puede conducir a formación de HCS. Diversos tipos de sistemas mecánicos o hidráulicos de sincronización variable han sido usados para atrasar la sincronización, tanto como es posible bajo condiciones de operación variables. La reducción de la temperatura de combustión con estos métodos debe controlarse con precisión para evitar emisiones incrementadas de partículas o HCS. Cuando las temperaturas de combustión son reducidas con sincronización atrasada, puede usarse presión de inyección más alta para mejorar la mezcla de aire y combustible en la cámara de combustión. Esto tiene el efecto de limitar las emisiones de hidrocarburos.
Enfriar el aire de admisión es otro método que se ha usado para reducir las temperaturas de combustión, con lo cual se reduce la formación de NOx. Primero por postenfriamiento con camisa de enfriamiento y más recientemente por postenfriamiento aire-aire. Durante principios de los 90, Cummins comenzó usando una combinación de enfriar el aire de admisión y de controlar electrónicamente la dosificación de combustible y la sincronización de inyección para proporcionar el control de combustión más preciso necesario para cumplir con los estándares de emisión más recientes y más rigurosos. Sin embargo, para reducir incluso más el nivel de las emisiones de escape, el control electrónico de la inyección y el enfriamiento del aire de admisión solos ya no son adecuados. Cummins ha tenido que buscar otras tecnologías para alcanzar los niveles bajos obligados de emisiones de NOx e hidrocarburos. Los enfoques previos de control de emisiones no son capaces de cumplir con los nuevos requerimientos. El próximo paso variable para reducir temperaturas pico de combustión y por lo tanto reducir las emisiones es enfriar algo del gas de escape, mezclarlo con el aire de admisión fresco y mover esta mezcla dentro de la cámara de combustión. Este proceso es conocido como recirculación del gas de escape o EGR. La mezcla de gas de escape recirculado y aire de admisión fresco es referida como el aire de carga. El gas de escape extra en el aire de carga es inerte. Eso significa que virtualmente no tiene oxígeno en él. Por lo tanto, no soportará combustión. También, algo de la energía térmica durante la combustión es absorbida por el gas de escape inerte en vez del aire fresco, con lo cual se reduce la temperatura pico de combustión. Esto reduce la forma de NOx mientras se minimiza el uso de la sincronización atrasada. La presión dentro del múltiple de escape se incrementa. Esto se realiza a través del uso de un turbocargador con geometría variable, un orificio regulador de escape u otras restricciones. El gas de escape recirculado entra al enfriador EGR, enfriado por agua desde el múltiple de escape, donde su temperatura es reducida. El gas enfriado entonces sigue para fluir a través de la tubería del escape hacia la válvula EGR. Cuando se le ordena hacerlo así, la válvula EGR abre y permite que fluya más gas de escape. El gas fluye luego a través del tubo de conexión EGR hacia la entrada del aire de admisión. En el lado de admisión del motor, el gas de escape recirculado entra a un mezclador de entrada. En este punto, el aire de admisión fresco comprimido, que viene del turbocargador, es combinado con el gas de escape recirculado para formar el aire de carga para la combustión. Este aire de carga entra luego al múltiple de admisión y luego a los cilindros de combustión. El oxígeno está en una concentración más baja en el aire de carga, debido a la adición del escape recirculado. Sin embargo, para que un motor equipado con EGR mantenga los mismos niveles de potencia que un motor sin EGR, debe estar disponible la misma cantidad de oxígeno para el proceso de combustión. Para mantener la misma cantidad de oxígeno, debe incrementarse el volumen total de gas que entra a la cámara de combustión. Esto tiene el efecto de incrementar la presión pico del cilindro, comparada con la de un motor sin EGR de la misma potencia. La función principal del turbocargador de geometría variable es acumular sobrepresión más rápidamente para mejorar la respuesta transitoria. El turbo VG también puede usarse para incrementar la contrapresión del múltiple de escape. Esta contrapresión incrementada se usa para forzar una porción de los gases de escape a través del sistema EGR. Esto ayuda a incrementar la presión en el gas de escape sobre la del aire amplificado del enfriador de carga de aire. El VGT también puede usarse para proporcionar frenado de escape.